No quiero empezar sin reconocer y sin agradecer a la profesora Carolina García por todo su trabajo, por la promoción de este congreso y de este grupo de trabajo que hemos estado trabajando en torno a las réplicas y las maquetas de arquitectura y que se concluye, que tiene una abierta conclusión en este congreso, pero que en realidad supone, bajo mi punto de vista, un inicio para seguir trabajando sobre este tema que a este grupo de trabajo nos ha entusiasmado estos años. Yo soy Carlos Plaza, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, y voy a introducir esta primera sesión dedicado a academias, escuelas, museos y sus pedagogías, que contará con la presentación de estudios que se han realizado en el seno de este grupo de trabajo por parte de tres profesores y que enfocarán en primer lugar la copia como pedagogía en el seno de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y de las Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona, para posteriormente enfocar cómo ese academicismo se declinaba en cada una de las academias surgidas con posterioridad en España, a través del caso concreto, el caso de estudio de la Academia de Valladolid, que es particularmente significativo también por la relación que Valladolid y su academia tuvo posteriormente con las iniciativas del Museo Provincial de Réplicas y actualmente el Museo Nacional de Escultura, para acabar con las implicaciones pedagógicas quizás más interesantes ligadas al mundo de los museos y que tienen que ver con todo el bagaje previo relativo a las academias, relativos al Partenón, relativo a todo el trabajo de las escuelas también, como fue la gran iniciativa de Juan Facundo Riaño y el Museo Nacional de Reproducciones Artísticas. Y sin más, para empezar los trabajos de esta primera sesión, invitaría al atril al profesor Pedro Azara, que es arquitecto y profesor titular de Estética en el Departamento de Teoría e Historia, del que es actualmente director en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha comisariado varias exposiciones muy significativas, de las cuales solamente adelante, al atril. Solamente mencionaré Casas del Alma, maquetas arquitectónicas de la Antigüedad, de Barcelona de 1997, y también mencionar que ha sido investigador principal de este proyecto sobre maquetas y yeso del patrimonio español, junto con Carolina García. Bien, buenos días. Muchas gracias por asistir a este congreso, a estas jornadas. Y, como bien ha dicho, el título es La copia como pedagogía, el papel pionero de la Real Academia de San Fernando y las Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona. Un título que me sugirió la profesora Carolina García, que inicialmente me asustó porque pensaba que no tendría nada que decir, pero sorprendentemente he encontrado en los legajos de la Academia y también en la documentación que guarda el archivo de la Escuela de Arquitectura de Madrid, he encontrado una serie de documentos que podrían ser de interés. Bien, la ponencia destaca el uso de copias de yeso y de maquetas arquitectónicas en la larga formación del estudiante de arquitectura, desde la inclusión de los estudios de arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a mitad del siglo XIX, hasta la separación física y programática de la Academia de dichos estudios ya especializados en la segunda mitad del XIX. No se veía. Vale. Bien. Y para pasar. No. Vale, bien. Las copias de yeso de obras maestras clásicas, a partir del siglo XVII, contribuyeron a formar la destreza y el gusto de pintores, escultores y arquitectos académicos desgajados de los gremios, mientras que las maquetas o modelos ayudaron a adquirir nociones constructivas para llevar a cabo sólida y seguramente las ideas vertidas primeramente en planos y dibujos
gracias a las guías modélicas de las réplicas clásicas. Cualquier estudiante de arquitectura y seguramente cualquier arquitecto pueden quizá recordar tanto los espacios comunes, administrativos y directivos de su escuela, en particular en Madrid y Barcelona, poblados de yesos grises y polvorientos arrinconados a los que nadie presta atención. Por ejemplo, el esclavo de Miguel Ángel, situado en la Escuela de Arquitectura, en la planta baja, curiosamente al lado de los lavabos, haciendo que adquiera un peculiar sentido colocado en este sitio. A los que nadie presta atención, cuando también seguramente recordaremos las puertas de los departamentos que dan a interminables pasillos, atrancadas a finales de curso por maltrechas maquetas de cartón o madera de balsa, más o menos felices, abandonadas y a la espera de ser echadas a un container de basura, en cuya realización, sin embargo, los estudiantes han gastado días y sobre todo noches para aprobar asignaturas de proyectos, urbanismo o historia mayoritariamente. Copias de yeso y maquetas siguen proliferando de manera cuidada o más bien descuidada en las escuelas de arquitectura. Mas, ¿qué papel han jugado en la formación del arquitecto en los primeros años de las escuelas de arquitectura, desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX? El inicio de los estudios de arquitectura en España, fuera del ámbito gremial, estuvieron asociados a la matemática y la artillería, por un lado, y a la Academia de Bellas Artes, por otro. Mas no fructificó la inserción de dichos estudios en los programas de las primeras universidades dedicadas casi exclusivamente a artes y humanidades, aunque bien es cierto que el arquitecto Juan Herrera trató que los estudios de la Villa, nombre del primer estudio general o de la primera universidad en Madrid, acogiera enseñanzas de arquitectura, mas, al parecer, sin éxito. Bien, perdón. Sí. Los primeros estudios liberales de arquitectura en España hubieran tenido que ser prodigados por la Real Academia de Matemáticas, fundada por Felipe II a instigación de Juan Herrera. Se trataba de una academia militar donde se impartían enseñanzas útiles, iba a decir, para el tiro preciso, las matemáticas y la geometría por un lado y el arte de la fortificación o arquitectura militar por otro, dibujando un arco perfecto que juntaba el ataque y la defensa, podríamos decir, la construcción de murallas propias y el ajuste del disparo para derribar las ajenas. Mas limitaciones económicas impidieron la inclusión de los estudios de arquitectura civil en la formación militar. Un siglo y medio más tarde, sin embargo, la nueva dinastía reinante de los Borbones decidió la implantación de una nueva academia militar en Barcelona en 1712, abierta en 1716, desplazándola desde Bruselas. La toma de la ciudad en 1714 apenas alteró la implantación de la academia militar en Barcelona. En dicha academia matemática militar sí se impartieron los primeros estudios de arquitectura civil. Estos comprendían, sobre todo, el estudio de los órdenes arquitectónicos. Incluso se publicó un manual, el Manual de Estudios utilizado, que comprendía estudios de arquitectura civil a cargo de Lucuce. El comercio también estuvo en el origen de los estudios de arquitectura, al menos en Barcelona, ya que la Junta de Comercio de la ciudad obtuvo el permiso real en 1752 para crear 14 estudios superiores especializados dedicados al servicio de la naciente industria textil. Entre estos estudios de química, diseño de estampados, economía, idiomas, el árabe entre estos, para favorecer el comercio con el norte de África, se encontraban desde 1817 estudios de arquitectura que se impartieron, al igual que los de las otras especialidades, en el edificio de la Lonja de Mar, la Llotja de Mar, de origen medieval. Dichos estudios debían convalidarse en las academias de Madrid y de Valencia. Los estudios de arquitectura en Barcelona prosiguieron en la Llotja hasta el traslado de la enseñanza de la arquitectura al piso superior del nuevo edificio de la universidad a finales del siglo XIX. La academia fue una institución liberal
que trató de desmarcarse de los gremios artesanos que impartían conocimientos técnicos sin conceder un papel a la valoración crítica de los mismos. Esta nueva institución, que en Florencia emergió del gremio de pintores a final de la Edad Media, se instituyó, al igual que en otros países europeos, a principios del siglo XVIII. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando era tanto un centro de estudios cuanto de enseñanza, pese a la oposición de Juan de Villanueva, que defendía la única función académica. Las enseñanzas estaban dedicadas a las bellas artes, que incluían a la arquitectura. Esta inclusión fue, desde los inicios, un problema. A la carga teórica se sumaban conocimientos técnicos específicos que se desmarcaban de los que los pintores y escultores debían poseer. Los estudios comprendían, pues, unos primeros cursos comunes para todos los creadores, en los que el dibujo jugaba un papel principal, y en unos estudios especializados en los que el peso recaía en las enseñanzas técnico-constructivas. Los conocimientos históricos y teóricos debían completarse con una carga importante de conocimientos técnicos. Mas, un peso excesivo de la técnica no podía desdibujar la distinción entre el arquitecto académico y el maestro de obras. ¿Acaso no eran las enseñanzas de historia y de crítica las que perfilaban la figura del arquitecto, capaz no sólo de construir, sino de evaluar críticamente la bondad de la obra construida? El peso de la historia y la teoría llevó a la lenta pero inevitable segregación de los estudios de arquitectura de la de los restos de las bellas artes en 1844, si bien el plan de estudios se sujetaba, cito, a todas las formalidades de una verdadera carrera científica, acabo la cita. Dichos estudios siguieron ubicados en la sede de la Real Academia de Bellas Artes, en la sede de la calle de Alcalá. La separación efectiva tuvo lugar en 1866. Como cuenta Pío Baroja en la novela El árbol de la ciencia, escrita en 1911, la nueva ubicación de los estudios de arquitectura, ya libres del control de la Academia, fue la antigua sede del Colegio Imperial Jesuítico, llamado Reales Estudios de San Isidro. Se trataba de una añeja institución heredera de la Academia de Matemáticas, hoy es el Instituto San Isidro, que se conserva íntegro. El dibujo seguía siendo una piedra angular en la formación del arquitecto liberal. De hecho, los estudios de arquitectura, según los planes instituidos por el gobierno a partir de mediados del siglo XIX, como se especificaba en la Gaceta de Madrid, se organizaban en dos fases. La primera comprendía dos periodos dedicados, uno al adiestramiento en el dibujo y otro en la adquisición de conocimientos científicos y matemáticos. El estudiante debía adquirir destreza en el dibujo, como acabamos de mencionar, ya sea en la Real Academia, ya sea en centros homologados. En este caso, sin embargo, un examen en la Academia debía certificar la destreza, la inventiva y las nociones de historia del arte adquiridos. La carrera, de 7 u 8 años, se desarrollaba durante los 3 primeros años en la Facultad de Ciencias, compartiendo asignaturas científico-técnicas con la propedéutica a la ingeniería, y los 4 siguientes, tras un examen de ingreso, en la sede propia de la Escuela de Arquitectura, ubicada, tras su desgaje de la Real Academia de San Fernando, en el Real Colegio Imperial antes mencionado. Las discusiones sobre los planes de estudio de arquitectura, como se desprenden de los sucesivos edictos en la Gaceta de Madrid, se centraban en la importancia relativa de la teoría y de la práctica, aunque no se impartieron clases de proyectos arquitectónicos hasta 1875. En la importancia, por tanto, de las ciencias y las artes, de las materias propias de la ingeniería y de la arquitectura, en suma. El acento en unas u otras fue variando con los planes de estudio decimonónicos. Así, el plan de estudios de 1855 criticaba al de 1845 porque perseguía formar, cito, más constructores que artistas. En cuanto al plan de estudios de 1864, se indicaba que, cito, es tan interesante para el arquitecto tanto el estudio científico como el artístico,
debiendo mirarse el primero como indispensable auxiliar para la realización de las concepciones artísticas y procurándose que no domine sobre el segundo, que es el principal objeto de la carrera. Así, el arquitecto no podrá incurrir en errores que, más que afectar en algún caso los intereses públicos, lastimarían tal vez el buen gusto y hasta el decoro del país, nada más y menos. En esta discusión, lo que no se alteró es la exigencia de la destreza y el conocimiento del dibujo y de sus complementos como la delineación, el sombreado y el lavado. Mientras los estudios de arquitectura tuvieron lugar en la sede de la Real Academia de San Fernando, las clases de dibujo se llevaron a cabo en una sala especial de aquella. Dicha sala se ornaba con copias de yeso de estatuas clásicas y algunas cristianas, y de relieves figurados y ornamentales, amén de elementos estructurales y decorativos propiamente arquitectónicos. También se disponían de maquetas de arquitectura. Querríamos centrarnos en este momento en el papel que dichos yesos y modelos o maquetas jugaron en la formación del arquitecto. Los sucesivos planes de estudio de arquitectura a lo largo del siglo XIX detallan la importancia del dibujo arquitectónico, dibujos de elementos estructurales y compositivos, así como de detalles ornamentales. Dichos dibujos se podían llevar a cabo durante viajes formativos en los alrededores de Madrid, llegando no solo hasta Toledo, sino ocasionalmente hasta ciudades lejanas como Granada y excepcionalmente París. Roma era otro destino. Las exposiciones internacionales en Europa fueron un acicate para los viajes de estudio, más viajes costosos para el erario público que se suspendieron a finales del siglo XIX. Es verdad que no abunda en exceso los documentos que acreditan el uso de modelos de yeso y de maquetas en la formación del arquitecto. No todas las propuestas de planes de estudio, mejoras de los mismos o los sucesivos planes de estudio aprobados que se impartieron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuando los estudiantes de arquitectura aún se preparaban junto con los de pintura y escultura, dan fe de la función pedagógica de maquetas y de yesos. Más, y a la vista de grabados y fotografías de las aulas de dibujo, aunque no se nos muestre a estudiantes copiando de los modelos antes citado, podemos deducir que estos no se disponían como elementos decorativos en el aula. Más claramente aún, y sin tener la certeza de la implantación del plan de estudios de arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que un grupo de académicos encabezados por Mariano Mella y no por Silvestre Pérez, como se dijo, dieron a conocer el 24 de abril de 1799, se indicaba detalladamente la existencia de dos salas, unas con copias de yeso y la otra con modelos. Cito: lo primero que han de estudiar los discípulos cuando pasen a la sala de modelos de yeso será perspectiva. De la sala del modelo no pasarán a la del natural si no se han examinado antes de los 4 estudios científicos pertenecientes al fundamento del arte del diseño, que son la geometría, proporción, perspectiva y anatomía. Los jóvenes que se dedican al estudio de la arquitectura practicarán la carrera igual a la que hagan los discípulos de pintura hasta que lleguen a dibujar al modelo de yeso, que concluía, por tanto, los estudios de dibujo. A continuación, el plan detalla: para mayor claridad, habrá en la sala modelos de los mismos órdenes de tamaño competente. Habrá en una sala de la academia modelos de los cuantos géneros de arcos y bóvedas puedan ofrecerse. Habrá modelos de tamaño proporcionado, hechos de numerosas partes separadas de cortes de cantería, de modo que puedan combinarse. Habrá asimismo modelos o maquetas de armaduras de cimbras de todas las formas que puedan ocurrir para apear los edificios más robustos, de máquinas y en particular de las que son necesarias en la práctica de la arquitectura hidráulica para levantar pesos y, en suma, para aplicar las reglas de la mecánica.
Por tanto, los yesos se utilizaban para mejorar tanto el saber hacer o destreza, cuanto el gusto o saber juzgar de los estudiantes de pintura, escultura y arquitectura. Los yesos se utilizan, por tanto, para adiestrarse y para juzgar. Las maquetas, en cambio, eran propias de los estudios de arquitectura y eran utilizadas para la formación técnica o constructiva de los estudiantes, no la formación compositiva o artística, para que estos aprendieran prácticamente cómo materializar en la realidad lo que hubieran proyectado en un plano. Los planes de estudio de arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Silvestre Pérez, entre otros, divulgados 6 años más tarde, en 1905, no divergían de lo enunciado anteriormente, si bien detallaba con más precisión la función educativa de las maquetas, tanto de partes de edificios que se podían desmontar y volver a conjuntar, cuanto de maquinaria. En contra de lo que pudiéramos pensar, las maquetas no actuaban como fuente de conocimiento histórico y proyectual, labor que incumbía al Tratado de Vitruvio y a tratados clásicos como los libros de Palladio y Serlio, aunque bien es cierto, sin embargo, que se recurría a maquetas de columnas de distintos órdenes, maquetas y modelos de distintos órdenes, sino que las maquetas eran utilizadas para mostrar el engarce de los componentes edilicios y los sistemas constructivos adecuados en la obra. Acerca del uso o función de las maquetas, hay que destacar, los planes de estudio arquitectónicos académicos seguían una conocida recomendación de Serlio en traducción de Villalpando, que reza así, cito, y también para conocer las cualidades de los materiales de que los edificios han de ser labrados y qué señales han de tener y qué efecto han de hacer, y para saber mostrar los tales edificios y otras cosas que ha de usar el buen arquitecto, éste debe ejercitarse en debuso y en plantas y en modelos de bulto y en escoraos. Los modelos de bulto eran sin duda maquetas. Estas muestran el papel de los materiales que los planos no pueden revelar. La materialidad de la maqueta se oponía así a la delineación del plano. El plan de estudios de arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, enunciado en 1844, es cierto que no mencionaba la presencia ni el uso de copias o vaciados de yeso. Sí destacaba, en cambio, en el artículo 27, cito, para facilitar el estudio de las artes habrá modelos de edificios en su totalidad y en sus distintas partes, y todo cuanto pueda conducir a conocer el mecanismo de su construcción. Por fin, el Plan de Estudios de Arquitectura de 1875, libre ya de la tutela de la Real Academia de Bellas Artes, destacaba el alcance de las enseñanzas del dibujo. El dibujo comprende las 4 secciones siguientes: dibujo lineal con la extensión necesaria para poder dibujar y lavar un trozo arquitectónico, dibujo de figuras hasta copiar cabezas de yeso o una figura entera de relieve, copia de ornamentos y fragmentos arquitectónicos del yeso y dibujos de detalles arquitectónicos, lavados y acuarelas. Acabo la cita. Tras años de abandono, desdén y destrucción, así concluyo, causados por el aprecio por la obra original y el desprecio de la copia, los yesos vuelven a exhibirse cuando muchos han sido ya irremediablemente dañados o se han perdido. Son los testigos de un tiempo en que la diferencia entre original y copia no era tenida en cuenta. Las obras siempre remitían a una obra anterior y la presencia física brindada por la copia suplía su falta de personalidad. Una copia de yeso era una representación en el doble sentido de la palabra. Duplicaba una obra existente, pero al mismo tiempo la suplantaba o la reemplazaba cuando el modelo ya no estaba. Los yesos producían la ilusión de contemplar un original, que en el caso de obras clásicas ya eran de por sí una copia,
una réplica romana marmórea de un original griego en bronce del que nada se sabía y del que solo se tenían noticias visuales a través de copias romanas y textuales a través de textos. Réplicas que a su vez han desaparecido y de las que las copias de yeso que perduran, cuando aparecen como los últimos rescoldos de un arte fatalmente condenado por el tiempo y por la mirada desdeñoso hacia lo que no era moderno. Los yesos son el testimonio de nuestros errores de apreciación, de nuestra ceguera causante de juicios equivocados, que han valorado siempre la obra única, sin entender que una obra siempre forma parte de un engranaje de versiones, pues tales son, en verdad, las copias de yeso, que dan fe de la vitalidad y de la generosidad de una obra capaz de multiplicarse para que cualquier persona, en cualquier lugar, tuviera la sensación de asistir a una aparición única, de tener una experiencia personal que podrá entonces compartir. Tal era una de las funciones de los vaciados, evocar la aparición de lo luminoso allí donde éste no se halla habitualmente presente. Las copias de yeso y las maquetas son objetos capaces de organizar comunidades y de dar pie a intercambios de impresiones que educan y enriquecen juicios y visiones. Larga vida a las copias, si es que esta impresión no llega demasiado tarde. Y ahora simplemente quisiera agradecer a Carolina García Estevez la inclusión en el proyecto de investigación y la propuesta del tema de la ponencia, a Fernando Albaladejo el montaje de las imágenes, así como a Teresa León y Victoria Durá de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, Susana Feito de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, Rafael Martín del Instituto de San Isidro en Madrid y Paloma Málaga del Museo del Prado, que ha soportado las numerosas versiones de la ponencia y de las imágenes. Muchas gracias.